Ayer no, ayer me acompañaron. Ahí está, Cada Congreso de Seguridad Social constituye un escenario democrático, donde concentramos esfuerzos para con pensamiento crítico, constructivo y con la mayor certeza posible identificar la situación actual de la seguridad social. El objetivo es avanzar mediante la formulación de propuestas sobre políticas, planes y programas dirigidos a garantizar, sostener, mejorar y optimizar los factores determinantes de un estado de bienestar socialista del pueblo, tomando como base de referencia nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, con énfasis en la Ley Orgánica del Plan de la Patria de las 7 grandes transformaciones 2025-2031. Este tercer Congreso Nacional Seguridad Social 2025, Aristóbulo Istúriz, más que un evento, será un poderoso motor para la defensa de nuestro pueblo y la consolidación de la revolución bolivariana en la nueva época de transición al socialismo. Este Congreso demostrará al mundo cómo la revolución bolivariana, por encima de las criminales agresiones contra nuestro heroico pueblo, la seguridad social universal constituye su base fundamental a objeto de, mediante la armonía entre el Estado obedencial y el poder popular, seguir construyendo, sostener y elevar los niveles de la seguridad social, erradicar la pobreza y producir la mayor suma de felicidad posible en nuestra patria. Y a las trabajadoras del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Además, un grupo hermosísimo, esos niños de Curiepe, el pueblo de nuestro profe Aristóbulo Isturi. Una expresión y reconocimiento para él y para el esfuerzo de esa profesora que tiene 52 años manejando la formación de estos niños. Estoy notando que adelante hay unos puestos libres. Sería bien bueno que si se arriman hasta acá adelante es mucho mejor. Con eso se concentran y animan más a los ponentes, a los conferencistas. Bueno, eso queda a criterio de ustedes, ¿no? Pero sería bueno que se colocaran más acá adelante para no dejar ese espacio allí. Y recuerden ustedes que estamos transmitiendo por televisión, por YouTube, grabando todo esto. Eso va a quedar grabado y lo que tenga adelante, evidentemente, son los que más van a aparecer. Ahora, el que no quiera aparecer es otra cosa. Bienvenida la profesora Alejandrina Reyes, rectora de la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Bienvenido el camarada y hermano. Un aplauso para la profesora Ana Alejandrina. Es Ana, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Gracias, gracias por estar acá con nosotros. También tenemos a nuestro hermano, camarada y amigo, el doctor, abogado mejor, le gusta que le digan, Wikiman Ángel, presidente del Instituto de Capacitación, el INSES, la historia del INSE. El INSE es más viejo que el Seguro Social, no, ¿verdad? Es más nuevo. Del 66. 66 años. Y también tenemos a nuestro
camarada y hermano de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores y Trabajadoras, el profesor Rafael Chacón. Rafael Chacón forma parte del Consejo Consultivo de la Central Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre educación integral para el trabajo emancipador, tema fundamental que tiene que ver con la aplicación del título 5 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Es uno de los componentes de ese título 5 que tiene que ver con la formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente, que está desarrollado en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Pero en términos generales es la formación y la educación de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso le hemos señalado el título que se le ha colocado es de educación integral para el trabajo emancipador. La importancia, vamos a tratar el tema a los efectos de conocer la importancia de continuar avanzando y profundizando en materia de autoformación y la formación colectiva, integral, continua y permanente en el proceso social de trabajo. Así, avanzar la nueva época de transición hacia el socialismo bolivariano, implementando, desarrollando y transversalizando el plan de las 7 grandes transformaciones con fundamento al trabajo y la educación, como los procesos indispensables para lograr los fines del Estado, el poder popular y la revolución bolivariana. La educación para el trabajo como proceso liberador en todos los niveles educativos, desde la concepción del trabajo como un hecho social y proceso de vida humana. La educación como base para la autoformación y la formación integral, continua y permanente, la educación tecnopolítica, el reconocimiento de los saberes y la investigación como factores para edificar la Venezuela potencia, calidad de vida, seguridad y felicidad. Esos son los objetivos que vamos el día de hoy a intentar cubrir en toda su dimensión. Bien, entonces comencemos con la conferencia. En primer lugar, invitamos a la profesora Alejandrina Reyes, primero las mujeres, quien nos va a disertar lo que ella considera importante sobre este tema. La profesora Alejandrina Reyes es profesora universitaria por más de 25 años en las áreas de sistematización de experiencias, autobiografías, método de proyectos en el CEPAT de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Es conferencista de materias importantes como la Universidad y la Seguridad de la Nación, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, facilitadora de los cursos, cito, la mediación pedagógica y su vinculación con la educación permanente. También trata el tema de la inteligencia popular frente a los desafíos del avance tecnológico. Egresada y también formando parte del programa ejecutivo El liderazgo en un mundo cambiante, transformando la visión de sostenibilidad en una realidad con una visión sistémica de vida. Ha facilitado el Frijot Capra en el centro, no sé si esa es la forma de pronunciar eso, ¿yo? Frijot Capra en el Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible, San José, Costa Rica. Parte del equipo de coordinación de la Red Internacional de Investigación Antifascista. Actualmente, rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Fue ministra del Poder Popular para la Cultura, rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, anteriormente año 2014-2017, viceministra de Planificación para el Desarrollo Académico, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, doctora en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle. Posee un postdoctorado en Pedagogía Militar de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Posee un postdoctorado en Andragogía para las organizaciones en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela.
directora encargada del Instituto de Investigaciones Sociales Simón Rodríguez, UNESR. Así que con esta dilatada sinopsis de la profesora Alejandrina Reyes, le damos la palabra para que realice su disertación. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Un aplauso. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar la invitación a este evento tan importante y conmovida después de ver esos niños, esas niñas, que además tenemos muchos años conociendo su trabajo, conociendo esa expresión tan hermosa como pueblo de Curiepe, el pueblo libre de Curiepe, ese pueblo que no podemos decir que es uno de los pocos pueblos que no tuvo expresión de esclavitud, y por eso es que hace esas cosas tan conmovedoras y tan extraordinarias. Bueno, quiero aquí compartir con ustedes algunas reflexiones, más que una conferencia, quisiera que lo pudiéramos ver como reflexiones en torno a este tema tan importante que se está tratando aquí. Yo voy a hablarles sobre la educación integral del saber y el trabajo y su vinculación con el pensamiento del maestro Simón Rodríguez, que además estamos en el mes donde el maestro cumple años, que es el día 28, nos estamos adelantando. Entonces vamos a ir viendo estas láminas y compartiendo con ustedes algunos de estos elementos, ¿no? Como les decía, el maestro nació en la ciudad de Caracas, pero alguien podría decir, nació, pero ¿cómo es eso? No fue que a él lo dejaron en las puertas de un convento y era un niño expósito. Efectivamente, no se puede asegurar el día que él nació, pero se tomó el día que apareció a las puertas de la familia Carreño. Imagínense esos días fríos de Caracas, una madrugada fría, y que dejan a un bebé recién nacido envuelto en una sábana. Y cuando sintieron ese llanto, era un nené, un bebecito que habían dejado en las puertas. Y ese niño, que ese día 28 de 1769 lo dejaron en la puerta de esa casa, consiguió una familia, consiguió a la familia Carreño, que lo adoptó como suyo, que le dio cariño, que le dio afecto. Familia además que estaba muy vinculada con una parte de los eclesiásticos, curas, todo esto, y otros con la parte intelectual, artistas, de manera que la niñez de Simón Rodríguez estaba en un espacio donde habían tertulias, había músicos, había músicas, había una cantidad de expresiones, libros, todos los libros llegaban a esa casa, se leía el periódico, algo que verdad, y saludo a mi querido Vladimir Adrianza, que está ahí, para quien pido un fuerte aplauso, un estudioso de todo esto, toda esa historia nuestra necesaria. Bueno, todo eso que ocurría en esa casa fue impactando a ese niño, lo fue convirtiendo en lo que ese niño, ya siendo grande, se convirtió. De allí el primer aporte, o sea, el primer lugar donde nosotros nos vamos formando es en la casa. En esa casa donde compartimos cotidianidades, vienen amigos, hablan los grandes, se escuchan conversaciones y todo eso va permeando. Pero también en esa casa se enseñan valores, se enseñan a lavar los platos, se enseña la responsabilidad, se enseña el valor del trabajo desde pequeño, el valor del trabajo. Y una figura que cumplió un papel importante en esa formación del maestro fue la señora Rodríguez, que casi no se habla de ella. Y ustedes se podrán preguntar, ¿cómo es eso que lo adoptó la familia Carreño y su apellido es Rodríguez? Bueno, ahí empieza uno de los primeros quiebres del maestro. Él decidió colocarse el apellido de la mamá.
Además, la que sabía que iba a estar invisibilizada, que no la iban a nombrar, como ocurría con las mujeres en esa época. Y él empieza a asumir no Simón Carreño, sino Simón Rodríguez. Después vamos a ver a lo largo de su vida cómo esa rebeldía ante las cosas no solamente empezaba o se quedaba allí. Alguien puede decir, es sencillo cambiarse el apellido. No es tan sencillo, y menos en esa época. Su nombre completo, Simón Narciso Jesús Carreño Rodríguez. Y ahí está el año de nacimiento y el año donde fallece. Él es padre de la educación popular nuestra-americana. Y eso nos tiene que llenar de orgullo. Yo pido un fuerte aplauso para el maestro Simón Rodríguez. Muchas veces estudiamos a otros autores maravillosos, extraordinarios, los respetamos, fuimos formados con ellos. Pero ¿por qué no nos dijeron que el que había inventado eso era Simón Rodríguez? Y empezamos a ser curiosos o curiosas. Entonces, ese padre de la educación popular latinoamericana es Simón Rodríguez. Uno de los primeros que habló en este territorio de educación general y educación popular fue el maestro hace más de 200 años. Por eso Bolívar le llamó el Sócrates de Caracas. Imagínense lo que significa, o sea, lo elevó a filósofo. Fue un misionario educador venezolano que desarrolló un modelo educativo emancipador. Un modelo. Imagínense en esa época donde solamente podían estudiar las personas que tenían dinero, que tenían propiedades, pero él pensando más allá en un modelo. Y ese modelo emancipador integraba el saber intelectual con el trabajo productivo. Ahí hubo un quiebre. Uno de los principales intelectuales, creadores de conocimiento en nuestra América, que incorpora la vinculación del trabajo productivo con la formación, con la ciencia, con la investigación, es Simón Rodríguez. Entonces hay un pendiente para ver a Simón Rodríguez vinculado también con estos temas, ¿no? Él fue, por supuesto, maestro y mentor del Libertador. ¿Cómo no serlo? Al maestro lo nombran maestro director de la Escuela de las Primeras Letras. Levanten la mano los que han ido a la Casa de las Primeras Letras. Ajá, tarea para la casa para los que no levantaron la mano. Queda ahí en el centro, ¿verdad? En el centro. Tienen que darse la oportunidad de visitar esa casa, la primera casa de estudios, donde tuvo la oportunidad que le llegaran 114 niños. Pero hubo un niño que cuando llegó a esa casa no quería entrar. Niño grosero, falta de respeto, altanero, y que llegó dándole patadas al maestro. ¿Quién me dice el nombre de ese maestro? ¿De ese niño? Simón Bolívar. Muy grosero, además creído. Yo no te voy a hacer caso. Yo soy el hombre más rico sobre esta tierra, porque él se le habían muerto los padres y él era el heredero. Entonces, ¿cómo va a venir un viejo loco así como este a ser mi maestro? Y el maestro, en vez de echarlo a un lado, más bien lo agarró como pupilo y empezó a visualizar a ese líder, a ese futuro libertador que veía en sus ojos. Y nos podemos preguntar cuántas veces ha pasado un niño o una niña malcriada, grosera, altanera, y a lo mejor lo echamos a un lado y ahí hay un libertador, una libertadora. Y tenemos que emular a Simón Rodríguez. Su legado sintetiza frases paradigmáticas que muchas veces la gente las repite, pero que tienen mucha profundidad. O inventamos o erramos. A veces le quitan la O. Es o inventamos o erramos. Y llegó alguien y le quitó la O. Imagínate lo que significa quitarle la O. Eso es muy importante. Y para el mundo del trabajo, y sobre todo en tiempos de guerra, ¿cómo eso nos ha ayudado?
Eso nos ha ayudado y es el pensamiento robinsoniano que nos está ayudando. Igual el aprender haciendo. Otro término, otra categoría que es muy importante y que nos caracteriza a los venezolanos y las venezolanas. Nos critican. Ustedes lo que no se lo saben, lo que no se lo conocen, se lo van aprendiendo sobre la marcha. Sí, porque somos robinsonianos. Si a un venezolano le dicen, ¿tú sabes hacer esto? No, pero yo aprendo. Y al día siguiente lo sabe hacer. Y muchas veces lo hacen mejor que alguien que creía o decía que lo sabía. Somos atrevidos, atrevidas. Ganamos tiempo. Sí, yo lo sé hacer y mientras tanto busco, estudio y después lo hago. Pero no es porque sea algo esotérico, no, es que estamos signados por eso, por ese aprender haciéndolo. Los venezolanos y las venezolanas estamos signados por el aprender haciéndolo. Y el otro elemento es el entreayudarnos. Nosotros nos entreayudamos. El maestro decía que vinimos al mundo para entreayudarnos y no entredestruirnos. Qué oportuno. Muchas veces perdemos el tiempo entre destruirnos por tonterías, porque este no piensa como yo, pues este no sé qué. Fíjense el llamado que hace nuestro presidente, que todos somos necesarios y todos tenemos que luchar por nuestra patria. Bueno, en el contexto histórico, Rodríguez fue testigo de esas desigualdades que había en el pueblo. Igualmente, él fue a nivel político. Eso es algo que muchas veces no se quiere hablar del maestro. Era un docente, un maestro. Él era un político, era un conspirador. En una especie de bodega que tenía aquí en Caracas, esa bodega era como el espacio de encuentro político para conspirar. Allí se reunía el movimiento de la conspiración de Gual y España y ese movimiento insurgente lo acabaron. El único que quedó vivo fue él. Y mucha gente dice, ay, qué romántico, se cambió el nombre, se puso Samuel Robinson. Si no se cambiaba el nombre, lo mataban, lo aniquilaban. Y él tuvo que cambiarse el nombre y yo me atrevo a decir que fue el primer migrante forzado de este país. Lo obligaron a migrar, tuvo que migrar. Un exiliado político. Ahí tienes tú un elemento para que lo desarrolles en tus entrevistas en Telesur, Vladimir. Bueno, él nos decía que había que estar en contra de la educación bancaria, repetitiva y memorística, y por eso lo atacaron. Lo atacaron, le decían que era un loco. Hablaba de la separación artificial entre conocimiento teórico y práctica productiva. Él sentía que eso estaba así, era indivisible. La educación elitista, excluyendo a pardos, negros, indígenas y mujeres, eso él lo atacaba. Creó la primera escuela de niñas en Caracas y la primera escuela de indígenas en Bolivia y así sucesivamente. Y a todos los países donde él iba, en Rusia creó una escuela, en Florida creó una escuela, en Chile creó una escuela, en Colombia, en todos lados creaba una escuela. Él hizo grandes viajes. Tuvo reencuentros después de estar con Simón Rodríguez y tener que irse de manera forzada. Estuvo en Europa, pero en Europa se da cuenta que su pupilo se le había muerto la esposa y se la pasaba era tomando, bebiendo, gastando el dinero y se fue hasta allá donde estaba su pupilo. Ese niño que le dio patadas en la pierna y le dijo, ¿qué te pasa, Bolívar? ¿Vas a acabar con tu vida así? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Vamos. Y como todo maestro, lo puso a dar largas caminatas, como lo hacía cuando era chiquito, por el Guaraíra Repano. Lo cansó, lo ponía a caminar. Tienes que comer, tienes que bañarte, tienes que vestirte. Mira este libro. Y así iba ese maestro. Y así se lo llevó hasta el Monte Sacro. Y ahí en el Monte Sacro hizo ese juramento que ustedes deben recordar, ese fragmento, juro por el Dios de mis padres. ¿Se acuerdan? Que todo ese juramento que hizo, o sea, juro por lo más sagrado, que yo voy a hacer que esto cambie, que mi patria se convierta en algo maravilloso y extraordinario.
Entonces, todos esos elementos del maestro fue encontrándose a Simón Bolívar y estar alerta y atento. ¿Qué nos dice esto? Que un maestro no puede dejar solo a sus estudiantes. Y no digo alumnos porque alumnos significa sin luz, alguien que no tiene luz. O sea, un maestro tiene que estar pendiente y seguirle los pasos a sus estudiantes, así sean grandes ya. En el caso del maestro decía que si tú eres un buen maestro, tienes que tener un nivel de moralidad, ser coherente entre lo que dices y lo que haces, poseer conocimiento práctico consumado de arte, de oficio, de ciencias exactas, así como poseer conocimiento práctico del pueblo. Imagínense esto. Si nosotros pensamos, si somos maestros, hemos sido maestros de generaciones, ¿será que honramos a Simón Rodríguez? ¿Estamos siendo coherentes? Hagan esto, pero yo no lo hago. Eso hay que preguntárselo. Poseer genio popular para tratar de igual a igual a quien se esté educando, sin dejar de mostrar modales decentes, lo cual tiene que ver con el entreayudarse y no el entredestruirse. Ser comunicativo para enseñar todo lo que se sabe, socializar y democratizar los conocimientos con los semejantes. Imagínense eso, nos las puso altísimas lo que debe ser un maestro. Y en el campo del trabajo hay los maestros en el espacio laboral. Y el sistema capitalista te dice vas a aprender a los golpes. No digo la grosería por respeto de que están grabando. Pero aprendes a los golpes. Pareciera que siguen esa mirada terrible de que la educación entra con sangre. Eso no es así. Simón Rodríguez estaba en contra de eso. El amor para él era algo importante y Bolívar señaló, refiriéndose a Rodríguez, él es un maestro que forma divirtiendo. Cuando uno habla de formar divirtiéndose, la gente se burla. Ay, ese Wickelman que está formando divirtiendo en el INSE, debe ser que ahí no enseñan nada, porque la gente está divirtiéndose. Resulta que él está honrando a Simón Rodríguez. ¿Cuántos de nosotros estamos formando divirtiéndonos? No, hay que poner cara de serio, no reírnos. Si te ríes, pierdes autoridad. Principios centrales: educación pública de carácter estatal y accesible, educación popular para todos los sectores, educación republicana para formar ciudadanos. De manera que Simón Rodríguez tenía una mirada estratégica. ¿Para qué yo estoy educando? Para formar republicanos. En todas esas enseñanzas siempre puso de manifiesto el tener arraigo, identidad en el territorio. Y de allí la importancia de otra categoría que es la toparquía. Si vamos a hablar de comuna y no hemos leído a Simón Rodríguez y no hemos leído la toparquía en Simón Rodríguez, no estamos completos. La gratitud, otro elemento importante, hay que saber agradecer. ¿Y qué nos dice la sociedad capitalista? No agradezcas, no tienes por qué agradecer, porque lo que vale es la explotación, la plusvalía, lo que se produce de ahí, más nada. Hay que agradecer. En el saber y el trabajo, elementos fundamentales que señaló: conocimientos teóricos más saber práctico igual formación integral. Eso lo dice Simón Rodríguez. Si yo voy a hablar de una formación integral de los obreros, de las obreras, de los trabajadores y trabajadoras en general, tengo que vincular el conocimiento teórico con el saber práctico. No, los obreros, los trabajadores no tienen nada que ver con lo teórico. Y nos hicieron esa trampa, nos pusieron a pensar así. Otro elemento, mente más manos, lo dice Simón Rodríguez. Eso es la capacidad creadora que desarrollamos los trabajadores y trabajadoras en tiempos difíciles. Es porque unimos las manos con la mente. Otro elemento, la reflexión-acción, la praxis transformadora. Vamos a transformar las cosas. Y el desarrollo individual más el progreso colectivo, que en definitiva vincula el bien común. Hay una epistemología de la autonomía latinoamericana, es decir, que él es un epistemólogo, es un productor de conocimiento, pero no se le quiso ver nada más como el maestro del libertador.
Rechazó la copia de modelos educativos extranjeros. ¿Para qué buscar afuera lo que tenemos adentro? ¿Para qué buscar modelos europeos? Tenemos que buscar los propios. Y por eso estamos desarrollando una propuesta de formación integral de los trabajadores y trabajadoras a través de la Revolución Bolivariana, poniéndole nuestro nombre y nuestro apellido. La creación de sistemas pedagógicos originales, adaptados a realidades nuestras, que tomen la emancipación política y la emancipación intelectual. Eso es la independencia verdadera. Él hablaba de una educación popular emancipadora para todos los sectores sociales. Y bueno, tiene una vigencia porque él generó una pedagogía crítica latinoamericana muy particular. También allí nos habla de la necesidad de la interacción con la realidad, identificaba a los estudiantes como investigadores. Y si nosotros vemos a una clase obrera, una clase de trabajadores y trabajadoras que se está formando, debe investigar en ese proceso formativo, entonces tenemos que fortalecer ese pensamiento crítico en estos trabajadores y trabajadoras, ¿no? El tema de los oficios. Simón Rodríguez decía, tú puedes estudiar lo que quieras, graduarte de lo que quieras, pero si no lo combinas con los oficios, vamos a tener doctores, abogados, sociólogos, lo que sea, pero que no van a saber hacer el plato donde van a comer, hacer la cucharilla con la cual se van a tomar la sopa. Entonces decía que todos tenemos que aprender oficios, un oficio, al menos un oficio. Y nos hablaba de esas diversas cosas, ¿no? Ustedes ayer tuvieron por aquí al profesor Carlos Berbesí y nosotros con él hicimos un trabajo en ChatGPT y logramos incorporar todas las obras completas del maestro Simón Rodríguez en ChatGPT para que las personas puedan allí encontrar todas las obras completas del maestro e interactuar. A mano izquierda ustedes se meten y ahí tienen un agente que se llama Simón Rodríguez y eso ustedes pueden ahí interactuar. Bueno, y ya cerrando, él quiso crear nuevas subjetividades democráticas para fortalecer ese ser productivo, esa república, integrar ese saber y trabajo, la educación popular inclusiva, el sentido de la utilidad pública y de la economía social y solidaria. Fíjense que nos da términos que los estaba diciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo quería compartir muchas otras cosas, sin embargo, el tiempo, en razón del tiempo, me quedo hasta acá y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Alejandrina Reyes, y por su disertación, tomando como referencia ese ejemplo de el maestro Simón Rodríguez, que tiene un amplio trayecto de vida en facetas y en variables importantísimas que hay que considerar y tomar en cuenta. No solamente el maestro libertador, ¿no? Más que eso. Muy bien. Continuamos entonces con el camarada y amigo, el compañero abogado Wickerman Ángel. Vamos. Wickerman es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, cuenta con una maestría en Psicología Social de la Universidad Central de Venezuela y con un doctorado en Creación Intelectual de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. O sea que fue alumno de la Universidad Simón Rodríguez, ¿no? Es tutoriado por la profesora Alejandrina. Cursó estudios en Derecho Cooperativo y Solidario en la Universidad de los Andes. Esa es mi universidad. Es TCU en Administración y Finanzas del Instituto Universitario de Tecnología Venezuela. Autor de varias publicaciones en el área de participación y economía social. También ha desarrollado como ponente y panelista los temas Educación y Formación Técnica Profesional, Planificación Estratégica y Transformación del Modelo Económico. Se ha desempeñado en varios roles de la Administración Pública Nacional,
liderando proyectos jurídicos de planificación, derechos humanos, investigación social y formación. Desarrolló gran parte de su carrera profesional en Petróleos de Venezuela, en PDVSA, donde ejerció la gerencia de desarrollo social en Tomoporo, la gerencia de planificación y control de gestión en calidad de vida, la coordinación. Hay un error, yo creo que es Timoporo, ¿no? ¿Sí? Y no es Tomoporo, aquí hubo un error, me disculpa que no me di a tiempo cuenta de ello, pero es Timoporo. La coordinación social del Distrito Metropolitano y la coordinación general del Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, director general de formación y responsable de la Unidad de Investigación y Formulación del Modelo de Gestión de Fábricas Socialistas del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, líder de equipos de trabajo tanto en la Corporación Eléctrica de Venezuela como en la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital. Desde agosto de 2021 hasta enero de 2023 se desempeñó como viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Desde septiembre de 2014 se desempeña como presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, y actualmente el INSES con el Ministerio del Poder Popular para Proceso Social de Trabajo, después de haber pasado por allá por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Por eso es que saludamos a nuestro camarada Wickman Ángel y tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, bueno, algunos de los temas que iba a tratar ya Alejandrina, bueno, nos paseó por la fundamentación teórica del principal referente que en materia de educación popular, educación para la emancipación, Simón Rodríguez. Nosotros ayer hablábamos en la otra oportunidad que agradecemos además de este extraordinario evento, compartimos sobre la visión que tenemos desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, cuando abordamos con una mirada crítica la perspectiva de la educación en Venezuela y planteamientos que hacemos también, nos atrevemos a hacer desde ese accionar todo cotidiano que tenemos en la institución para atrevernos a plantear en el marco de las 7 transformaciones algunas propuestas que en materia de formación integral, especialmente de formación integral, deben hacerse en este país. Decíamos rápidamente, quizás al final, finalizando nuestra exposición ayer, hablando de ocupaciones, que es imprescindible en Venezuela abordar atrevernos, o inventamos o erramos, pero estamos diciendo ya hace varios años, desde el colectivo, desde el INSES, que en Venezuela hace falta, está ausente total y absolutamente un sistema, que es el sistema de formación técnica. Existe en la Ley Orgánica de Educación el subsistema de educación básica y también el subsistema de educación universitaria. Pero usted no encuentra por ninguna parte el sistema de formación técnica, como existe en la mayoría de los países del mundo, donde hay un aprecio, una estima, una importancia en el desarrollo de la sociedad de la formación técnica para poder garantizar el modelo de desarrollo. Y en este país, donde además estamos planteando la diversificación de la economía, pues hemos tenido una mirada que subestima la formación que pregonó desde siempre el maestro Simón Rodríguez, que defendió con todas estas premisas y todos estos planteamientos, con todo este enfoque, con todo este marco filosófico, siempre recordando también al maestro Aristóbulo. Toda educación tiene su filosofía, tiene un planteamiento político, ideológico, pero en Venezuela no tenemos un sistema de formación técnica. Y nada más y nada menos que lo estamos planteando desarrollar 13 motores para diversificar la economía. Nada más y nada menos. Y bueno, las universidades vienen haciendo un esfuerzo para integrar en su currículo algunas de las premisas que también allí
la doctora Alejandrina nos recordaba, cómo es la vinculación de la teoría con la práctica. Pero uno se pregunta, ¿cuál es el vínculo que hay entre las universidades y las industrias? ¿Cuál es el vínculo que existe en términos de estrategia dentro del recorrido curricular de nuestras universidades con los retos y desafíos que tiene la clase trabajadora y que viene asumiendo la clase trabajadora en las empresas, en las industrias medianas, pequeñas, grandes, estratégicas de nuestro país? ¿Acaso las innovaciones que han planteado la clase trabajadora han sido asumidas como líneas de investigación por las universidades? ¿Se le da valor a aquel trabajador, a aquellos trabajadores, a aquellos grupos de patriotas que han sido capaces de plantearle cara a la aplicación de medidas coercitivas, a las mal llamadas sanciones en nuestra patria, y han podido, gracias a su esfuerzo, a su innovación, a su creación, mantener activas las fábricas, las industrias en este país? Esa clase trabajadora aguerrida, creativa, innovadora, robinsoniana. Ahí está el verdadero sentido de lo robinsoniano. Y las universidades se mantienen de espaldas a ese clamor de la clase trabajadora y a ese ejemplo que hoy la clase trabajadora lleva adelante. No todas las universidades, por suerte, pero en su conjunto las universidades todavía les falta mucho. A lo mejor me estoy ganando algún lío con mis hermanos y hermanas del sector universitario o del Ministerio de Educación Universitaria. Pero en todo caso, bienvenido al debate. Que venga el debate de las ideas, porque la clase trabajadora también está exigiendo que la academia le preste mayor atención, que incorporen con mayor fuerza la respuesta que en mitad de la guerra híbrida, multiforme, han sido capaces los trabajadores y las trabajadoras de esta patria en responder con sus creaciones, con sus hermosas creaciones. Yo pongo un solo ejemplo, con los trabajadores de Corpoelec, desde el INSES, acabamos de fabricar un dispositivo que llevan los transformadores, que hasta el día de hoy ha sido importado. Y entonces el prototipo fue creado por la clase trabajadora de Corpoelec y desarrollado a través del proceso de formación y transformación del INSES, que está presente en casi todas las fábricas y en casi todas las empresas a través de la metodología de proyectos y a través de los esfuerzos que la educación robinsoniana nos garantiza. Y estando presente allí al lado de los colectivos de los trabajadores, de los comités productivos de los trabajadores, uno escucha permanentemente ese clamor. ¿Cuándo será que la universidad asuma que estamos en un país que está ante una situación de agresión y que tiene la necesidad de, con la unidad que exige y nos pide permanentemente el presidente Nicolás Maduro, unir los esfuerzos para derrotar de una vez por todas la odiosa división de aquel que porta un título de doctor y postdoctor, pero que lo hace en función de separarse de aquel que es visto como el obrero, como el artesano, como el trabajador manual, como si la sociedad funcionara sin estos hombres y mujeres que gracias a sus manos, a su obra, a su creación, a su capacidad, hacen posible que funcione la sociedad. Sin los técnicos no tenemos sociedad, no tenemos funcionamiento. Sin la clase trabajadora es imposible que tengamos electricidad, agua, que tengamos energía. Sin la clase trabajadora no tenemos alimentos, no tenemos bienes de capital, no tenemos medicamentos, no tenemos creación. Las universidades están obligadas a colocarse a la altura de la circunstancia que la historia le está exigiendo y acompañar a esa clase trabajadora que ha sido capaz de darle la cara al imperialismo en estos tiempos. Perdón por lo extenso en esto, pero seguimos planteando desde el INSE la necesidad de construir un sistema de formación técnica que en este país no existe. Un sistema capaz de apreciar el conjunto de ocupaciones que nuestra clase trabajadora lleva adelante. Ocupaciones tenemos todos, profesiones no tienen todos. Según el falso concepto de la profesionalización desde la universidad. Pero en cambio, desde el espíritu robinsoniano de la clase obrera, todos somos profesionales de la esperanza, de la patria, y somos los capaces de garantizar la independencia y el ejercicio pleno y soberano que tenemos en este tiempo. Desde ese enfoque es que nos atrevemos a plantear que la educación emancipadora
la educación integral y el trabajo emancipador representan una unidad, una sola dimensión. Hablar de educación integral entonces es partir de esa convicción, que desde la práctica, desde la acción, desde la búsqueda de la transformación de la realidad, para transformar esa realidad, para liberarnos, para creernos que somos nosotros y solamente de nosotros depende lo que podamos esperar, como decía el grandioso Artigas, es que hace falta volver a colocar nuevamente los principios robinsianos como principios orientadores de la República Bolivariana de Venezuela y especialmente el proyecto de la Revolución Bolivariana. Hay un debate aquí. Los títulos son importantes, claro que sí. Nosotros seguimos desde el INSE aplaudiendo la pluralidad de universidades y seguimos aplaudiendo y además promoviendo que se incorpore toda la clase trabajadora a las universidades. Pero eso es una parte de la cosa, no lo es todo. Es fundamental, es imprescindible que así como los trabajadores todos, los obreros todos, tenemos derecho a acceder a la universidad para superar aquella horrible segregación, discriminación que existió durante mucho tiempo y por lo cual muchos no pudimos ir a la universidad, sino que nos fuimos al INSES, porque nos negaban el acceso y éramos bachilleres sin cupo. Como eso ya fue superado y en la Revolución Bolivariana no existe esa discriminación, entonces hace falta que la universidad escuche a ese obrero, a esa obrera, a ese campesino, a esa campesina, a ese pescador, a esa pescadora, a ese artesano, a esa artesana, que está creando con sus manos la gran nación bolivariana, el gran proyecto bolivariano. Es desde esa perspectiva, entonces, que nos atrevemos a plantear la necesidad de construir un sistema de formación técnica profesional. Estructurado como corresponde, pero hace falta un observatorio de ocupaciones, por ejemplo. Decíamos ayer, ¿quién le dice a quién cuántos, por ejemplo, técnicos profesionales, soldadores subacuáticos que pueda requerir la industria petrolera? ¿Y cuándo lo vamos a formar? ¿Y quiénes lo van a formar? Porque nadie lo está formando. Y resulta que nosotros tenemos industria petrolera para 300 años. ¿O quién le dice la cantidad, la calidad, la cualidad y la complejidad de los técnicos de la industria eléctrica? Y entonces hay una crisis y un déficit de linieros del sector eléctrico. Los compañeros y compañeras que garantizan que la distribución eléctrica se cumpla en nuestro país. Y como este es estos dos ejemplos, les puedo decir 200 ejemplos más. De manera tal que pudiésemos estar repentinamente ante un milagro en el cual Trump se le ocurra suspender toda aplicación de medidas y sanciones contra nuestra patria y sin embargo sigamos teniendo las industrias paralizadas porque no tenemos los técnicos formados, porque no tenemos el talento técnico formado, cuando en cambio tenemos todo un pueblo dispuesto a ser formado y además aportando sus saberes y sus conocimientos. Ahí hay una crítica, pero una crítica que está basada en la realidad, en una fotografía de hoy. Repito, en la Ley Orgánica de Educación existe el subsistema de educación básica y hay una expresión institucional, el Ministerio de Educación Básica. Y hay un subsistema de educación universitaria y existe una expresión institucional con toda su complejidad que es el Ministerio de Educación Universitaria. Pero no existe, como no existe el sistema de formación profesional, bueno, afortunadamente tenemos al INSE creado por el maestro Libertad Prieto Figueroa, pero no somos en su conjunto un sistema capaz de cumplir con todos los elementos que deben intervenir para garantizar que nuestro pueblo, sobre todo nuestro pueblo humilde, tenga la oportunidad para que su desempeño, su vida, sus sueños, su dedicación cotidiana sea reconocida en sus saberes, en su experiencia, en su recorrido. Incluso, lo digo con responsabilidad, el reconocimiento de los saberes de nuestro pueblo, que en alguna experiencia importante que existe en nuestro país, las comunidades de aprendizajes de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y otras comunidades de aprendizaje,
Sin embargo, chocan con visiones que no se corresponden con el reconocimiento y las premisas y el pensamiento profundo y denso del maestro Simón Rodríguez. A veces pienso que a Simón Rodríguez lo tenemos allí, como decía la canción de Ali, en el Panteón Nacional para asegurarnos que esté también junto al Libertador bien muerto. Decía esa canción en tiempos de la Cuarta República. Hoy somos un sistema profundamente bolivariano y gracias a Chávez el pensamiento de Bolívar está aquí, pero hace falta hacer lo propio con el pensamiento de Simón Rodríguez. Hace falta profundizar aún más todo el planteamiento del marco denso, profundo, filosófico del maestro Simón Rodríguez. Hay que hacer un rechazo contundente entonces a la educación bancaria, porque concebimos la educación como ese proceso cotidiano, dialéctico, de intercambio de saberes, de reconocimiento del saber del otro, de la importancia de lo colectivo, de la socialización de los saberes, y no ese acto individual que en múltiples ocasiones hemos visto reflejado en actos de graduación bajo en ciertos y determinados centros académicos, pero guiados exclusivamente por la lógica individual. Nos debemos a un proyecto, a un país, y tenemos un plan que es diversificar nuestra economía, que es desarrollar y apreciar los talentos y la capacidad de todos los que estamos sentados aquí. Y entonces se rechaza la educación bancaria. Decía allí la rectora Alejandrina cuando nos colocaba en sus láminas lo que opinaba Simón Rodríguez del concepto memorístico y repetitivo que lamentablemente todavía en muchísimos espacios académicos se insiste. Si usted no repite la cosa como lo dijo el profesor, seguramente no va a sacar la nota para poder tener la continuidad académica. Pero en cambio la educación liberadora, la educación integral, comporta unos desafíos que son mucho más estratégicos, más importantes. La educación liberadora significa apreciar la realidad que tenemos y cómo transformarla. La realidad concreta, de paso, el que está en una comuna, el comunero, lo que está ocurriendo en su comuna. El trabajador, lo que está ocurriendo en su puesto de trabajo, en su centro de trabajo. El pescador, lo que está ocurriendo con la pesca. El campesino, lo que está ocurriendo con el campo. Y así, todas las áreas de vida de un país visto de la perspectiva de sus protagonistas, que son los hombres y mujeres que viven y habitan en el territorio. Y a partir de la realidad, bueno, ¿cuál es la formación que se requiere? Y esa formación lo ha planteado la Ley Orgánica del Trabajo, así apenas lo enuncia como el sistema bolivariano de formación y autoformación. Y plantea que debe ser colectiva, fíjense, sistema bolivariano de formación colectiva. Es decir, que solo no nos formamos. ¿De qué sentido tiene entonces verme graduándome de manera individual como si eso tuviera algún valor cuando depende de cuál va a ser el aporte desde lo colectivo para el desarrollo de un proyecto como es el desarrollo, además, bien concreto con el plan de las transformaciones, de las 7 transformaciones. Y luego plantea el sistema de formación y autoformación. Cuando se habla allí de autoformación, se habla de una perspectiva de reconocer los saberes que tenemos como pueblo y como colectivo para integrar esos saberes y poder responder a la transformación de esa realidad. Formación colectiva integral continua, no se termina el día que nos graduamos en la universidad, al contrario, probablemente comienza. Normalmente comienza cuando usted sale de la universidad porque se confronta con la praxis y desde la praxis entonces se da cuenta, caramba, que la universidad sí le faltó porque la realidad es distinta. Eso me pasó cuando me gradué de abogado. Yo estuve 5 años estudiando y estuve enamorado del derecho. Pero cuando fui a la práctica, me tocó ir a los tribunales allí, en Angelito. Dios mío, ¿qué hice yo? ¿Por qué me metí yo a estudiar esto? Si en los tribunales no se parecía absolutamente para nada en lo que fui formado durante 5 años en la universidad. Porque la universidad no me vinculó a la práctica. Porque no me dejó pensar desde la praxis, porque no me vinculó a un centro del trabajo, porque no me aproximó, pero afortunadamente sí lo hizo el INSE, porque me hice aprendiz.
y estuve trabajando toda mi vida. Y he estado trabajando toda mi vida, y desde esa perspectiva es que defiendo entonces que la formación y la transformación, ese proceso político de socialización y diálogo de saberes alcanzado en la práctica, con las prácticas formales de ambiente académico, como no, pero también muy especialmente desde la forma liberadora y transformadora de nuestra realidad, que hace posible que nos demos cuenta de lo importante que somos todos nosotros en un tiempo en el cual no solo la clase trabajadora en perspectiva de clase, sino un país entero se planta ante el mundo para decir cuál es el modelo de sociedad al que aspiramos que este mundo pueda sobrevivir, y no la locura esa que plantea el imperialismo norteamericano o que plantea el genocidio, el régimen sionista con genocidio en Palestina, por ejemplo, entre otros. Son dos modelos en disputa en el mundo. El modelo robinsoniano, liberador, transformador, colectivo, liberador, que nos permite a nosotros reconocernos, autoformarnos desde una perspectiva histórica, porque somos hoy hombres y mujeres haciendo historia en la patria de Bolívar, en la patria de Chávez, en la patria de Aristóbulo, en la patria que conduce el liderazgo del presidente Maduro y que es capaz hoy de presentarse ante el mundo para decirle a los pueblos oprimidos que ya no le tenemos miedo a los Estados Unidos de Norteamérica, que somos grandes, que somos bolivarianos, que somos patria y que ya además incluso no le tenemos miedo a la hegemonía del dólar, porque estamos o inventando o errando y estamos construyendo las soluciones a partir justamente de las situaciones críticas que se han planteado. Cierro con esto, la clase, formando la clase. Somos nosotros la clase trabajadora. Hay una perspectiva de clase importante de los jóvenes que nos escuchan. Perspectiva de clase. Las categorías marxistas no pueden seguir siendo dejadas de lado. Hay que asumirla con su nombre. Hay que asumirla con los nombres. Porque la plusvalía es la plusvalía y las categorías marxistas están allí no para que nos olvidemos de ellas, sino para que las analicemos a la luz de la transformación de la realidad y del proceso enorme y hermoso que significa la revolución bolivariana. Que viva el profesor Aristóbulo Isturi por siempre. Que viva la clase trabajadora. Muchas gracias, hermano y hermana. Muchas gracias al camarada Wickerman Ángel por esa explicación tan una expresión pues de lo que es la experiencia, el conocimiento e incluso variables de vida, pues. Y eso sirve también para la formación. Ahora vamos a disfrutar también y a compartir la intervención del compañero, el camarada Rafael Simón Chacón Guzmán, quien es licenciado en Educación, graduado en la Universidad Central de Venezuela, mención Administración Educativa. Es doctor en Ciencias de la Educación, Universidad Latinoamericana y del Caribe, y es magíster en Educación, mención Gerencia Educativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Ha sido diputado de la Asamblea Nacional, profesor ordinario categoría agregado de la Universidad Nacional Experimental Gran Caracas, CREA Francisco de Miranda, desde el año 2004 hasta ahora. Es vicepresidente del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Poder Popular para la Educación, el IPASME, director general de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio de Poder Popular para la Educación. También ha sido presidente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavic, presidente de la Fundación para la Dotación de Edificaciones Escolares, FEDE, viceministro de Instalaciones y Logística del Ministerio del Poder Popular para la Educación, gerente de Desarrollo y Educación de Corpoelec, también asistente legislativo en varias ocasiones, jefe de la División de Investigación, Extensión y Posgrado del Colegio Universitario Francisco de Miranda, viceministro del Trabajo del Ministerio del Poder Popular del Trabajo y Seguridad Social, cuando llevaba ese nombre, asistente legislativo, ya lo dije, en otras ocasiones. Director General de Coordinación de Institutos Autónomos, Fundaciones y Asociaciones Públicas del Sector Educativo, MET, docente de la Unidad Educativa Nacional José Antonio de Jesús, José de Jesús Arocha, del Estado Miranda.
director de la revista Cultura Universitaria de la Universidad Central de Venezuela, hace unos cuantos años, ¿verdad, Rafael? Profesor de la Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas. Y siempre ha estado vinculado a medios de comunicación mediante actividades permanentes como articulista del diario Ciudad Caracas desde el año 2010 hasta la fecha, articulista del diario Vea desde el año 2019 y todavía, director del programa La Trinchera de las y los trabajadores de la educación en Radio Educativa de Venezuela. Y otras actividades que le dan una configuración en el orden político, como militante y también como trabajador y trabajador en organizaciones de carácter sindical, como lo es el Sindicato de Profesores de Educación Superior SINPRES y también el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial SINAFUN y directivo sindical del Sindicato de Educadores SUBAPRA, hace también algunos años en el estado, en el municipio de Sucre, perdón. Así que con este resumen de lo que conocemos y tengo escrito aquí del camarada Rafael Chacón, tiene derecho a la palabra. Gracias, Adelante, Ríos. hermano, adelante. Bienvenido y gracias. Buenas tardes a todos y a todas, a los que quedan por ahí. Y agradecido a Rafael Ríos y al Ministerio del Poder Popular por el proceso social del trabajo por esta invitación. Creo que es importantísimo este congreso. Y lo felicito por, a nombre de la Fundación Aristóbulo, darle el nombre al Congreso de Aristóbulo Isturiz. Creo que se merece un aplauso. Así es. Bueno, varias cosas han dicho mis compañeros aquí al lado que yo tenía en el tintero, pero sobre todo lo que decía Wilkerman, yo creo que este tema tenemos que contextualizarlo. Wilkerman dijo algunas cosas, yo voy a decir unos tips por el tiempo que es bien corto. Vivimos una situación de guerras en el mundo en estos momentos. Y dos guerras que son emblemáticas, el caso de Ucrania, que no es Ucrania solo, es la OTAN, es el imperialismo norteamericano que también actúan sin su ejército, pero el negocio de la guerra contra la Federación Rusa, y el caso de Gaza, que yo creo que ya no podemos decir genocidio, que me hace recordar una frase famosa de Rosa Luxemburgo, o socialismo o barbarie. Lo que estamos viviendo en Gaza es una barbarie. Ojalá de verdad llegue a un acuerdo de cese al fuego, de finiquito de esa situación que se está viviendo terrorífica en Gaza. Esto lo digo porque también tenemos que ver el contexto mundial que estamos viviendo. Un contexto donde el panorama de fortaleza, de ser hegemón del imperialismo norteamericano se está frenando. Es como un animal herido. Recordemos cuando empezó nuestra revolución bolivariana y una proliferación de integraciones de los pueblos a través de lo que fundó el propio comandante Chávez con Fidel Castro, que fue el primero del ALBA, luego vino Petrocaribe, UNASUR, CELAC. Eso manifestaba una integración importante y era el primer momento de crear una nueva época que le ha venido hablando el presidente obrero Nicolás Maduro, que tiene que ver con el nacimiento de un nuevo orden mundial. Digamos que ese fue el epicentro, pero ahora tenemos una situación distinta. Más de 40 países quieren integrarse a los BRICS, y ahí está el mayor número de países en el mundo, pero no simplemente que se agrupan en un organismo, sino que están luchando por su independencia y su soberanía. No luchan por el socialismo, pero están luchando por su independencia y soberanía. Eso quiere decir que ahora el hegemón del imperio está más acorralado, está más solo, está íngrimo, como por decirlo de una manera más coloquial. Es decir, no tiene la misma fortaleza de antes. Y esto lo digo porque la agresión hacia Venezuela, que es una agresión, lo decía Wilkerman, que tiene que ver con la guerra híbrida, otros autores la hablan de guerra multiforme, y está en una campaña cuando colocan los barcos, los misiles en el Caribe contra Venezuela, también tiene que ver cómo piensan ellos cómo vamos a actuar. Tiene un carácter psicológico, mediático, que lo dominan muy fuerte ellos, y evidentemente no dejan de buscar la forma de agredirse. Y buscar las excusas. Cada guerra que ha proliferado el imperio buscan una excusa para invadir.
¿Qué sucedió en Panamá en ese sentido con Noriega? También lo acusaron de estar en un cartel de la droga, como están acusándolo al presidente obrero Nicolás Maduro. El caso de Irak, la famosa bombas, armas de destrucción masiva, no aparecen en ningún lado. Es tanto, aquel que fue canciller, Kissinger, en sus últimos años de vida reconoció que no existieron las armas de destrucción masiva. Bueno, ese es el contexto mundial que tenemos y el ataque hacia Venezuela. Que el ataque hacia Venezuela no es única exclusivamente por nuestra riqueza, es porque nosotros somos referencia mundial. Así como lo fue Cuba en la década de los 60, 70, que Cuba, siempre uno se recuerda la frase famosa del Che Guevara de 1, 2, 3, 4 Vietnam, que significó que se proliferaran guerrillas en toda Latinoamérica y el Caribe y varias partes otras del mundo. Bueno, Venezuela es referencia porque está resistiendo, Venezuela es referencia porque está apuntando a un nuevo modelo que se llama socialismo bolivariano. Por eso somos referencia. Son de las dos razones. Y ustedes se ponen a ver el decreto de Obama, que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Uno se pregunta, bueno, un país tan pequeño va a ser una amenaza para ese territorio enorme y tan poderoso como el imperio norteamericano. Sí, somos amenaza, por las razones políticas que estoy explicando. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se inscribe este tema que tiene que ver con la educación integral para el trabajo emancipador? Tenemos que verlo en varias cosas. Yo creo que es bueno e importante. Yo escribí algunas cosas acá de lo que me pidieron. Y es importante hacer una comparación, las contradicciones que existen, lo que incluso creo que lo hablaba un poco Wilkerman, lo que siempre nuestro amigo entrañable, el maestro Aristóbulo Istúriz, explicaba lo que era la educación inclusiva y la educación exclusiva, excluyente y la educación inclusiva. ¿Por qué esto? Porque si hay algo que superó nuestra revolución bolivariana, justamente lo decía Wilkerman, el que quiera estudiar hoy puede estudiar en cualquier nivel de la educación, hasta en el INSE, pues, hasta en el INSE. Eso no sucede en otros países del mundo, porque la educación es excluyente. Nosotros logramos tener esa situación. Nosotros logramos los primeros años de la revolución cumplir con las metas del milenio que establecía la UNESCO. Entonces es parte de las cosas que tenemos que ver. Y lo otro, cualquier sistema educativo que sea excluyente tiene un carácter neoliberal. ¿Por qué? Por las razones siguientes. Fundamentalmente tiene ese carácter porque ven la educación como un gasto. Nosotros no, al contrario, nosotros vemos la educación como una inversión social. Y muchas de esas cosas las hemos cumplido. Nosotros fuimos reconocidos también por la UNESCO por ser el 5º país del mundo con mayor matrícula estudiantil. Y en esa época teníamos casi el 90% de matrícula a nivel del sistema de educación básica también. Fuimos reconocidos por la UNESCO también por el uso de la tecnología, que se le da gratuitamente las canaimitas a cada uno de los estudiantes. Se logró darle a los profesores, nosotros tuvimos hasta las computadoras portátiles, las tablas portátiles, como profesores universitarios se nos repartió gratuitamente. ¿Por qué digo esto? Porque también fuimos golpeados con el bloqueo criminal. Fuimos golpeados con esta guerra económica que nos tiene con 1.046 sanciones a nivel nacional en estos momentos. Entonces es parte de las cosas que hemos logrado. Y en cambio el neoliberalismo, en cambio la educación excluyente, lo que ha hecho fundamentalmente es cercenar los derechos laborales, hace los procesos de privatización, que siempre lo hemos visto, hace la situación de flexibilización laboral y además que crea los antivalores en función del individualismo y del sálvese quien pueda. Promueve la ética del mercado en ese sentido. Entonces, ¿qué hemos logrado nosotros? En los primeros años de revolución, y una de las cosas que establece la UNESCO, por cierto, que la inversión en educación debe ser el 7% según el PIB que tenga cada país en ese sentido. Nosotros logramos superar casi el 10% en los primeros años de revolución. Y una de las cosas que tiene, que incluso nosotros aprobamos siempre en la Asamblea Nacional, a principios de año, que tiene que ver presupuesto, la inversión mayor es en inversión social. Este año aprobamos 73% del presupuesto nacional en inversión social que tiene que ver con alimentación, educación, vivienda, fundamentalmente. Entonces, veamos la gran diferencia en ese sentido. Y fíjese estos datos que son importantes del 2024 que establece la UNESCO.
a nivel mundial. Solo el 38% de los jóvenes de 18 a 24 años están matriculados a nivel universitario, lo cual refleja la profunda desigualdad social en cuanto al acceso a la educación. Y otra cosa dice la UNESCO, destaca que jóvenes de hogares de bajos recursos tienen menos del 10% de posibilidades de asistir a las universidades, en comparación al 50% para aquellos que tienen altos recursos. Para que veamos el sistema excluyente, para que veamos la diferencia que hay con la desigualdad social por, en este caso, el neoliberalismo. Es decir, se afianza la contradicción del sistema educativo, en este caso inclusivo versus el sistema educativo excluyente. ¿Qué conlleva esto? Ya lo dije inicialmente, la paralización de la educación, la falta de acceso a los sectores populares, concesión de una educación como un gasto, de carácter colonialista y segregacionista. En nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela, tenemos hoy en día que se establece lo que dice la Constitución como una justicia social, la educación. Ya decía que cumplimos con las metas del milenio. Se han creado, corrígeme ahí Alejandrina, creo que más de 55 universidades. 56, me peleé por uno. Más de 60 programas nacionales de formación. Bueno, fuimos en el 2005, lo reconoció la UNESCO, país libre de analfabetismo. Y bueno, una lucha constante que yo creo que es parte del debate que tenemos que hacer de la educación liberadora y emancipadora. Creo que incluso estos eventos tienen que terminar con propuestas concretas que tengan que ver con la democracia participativa y protagónica que se evidencia en las universidades, muchas de ellas, las que hemos creado, aunque le colocamos nuevas direcciones, nuevos vicerrectorados, debemos ver cómo cambiamos radicalmente las estructuras orgánicas de muchas universidades, cómo influimos en las universidades tradicionales como la UCB, la UPEL, la ULA, etcétera, etcétera, para el cambio de las estructuras orgánicas que se adapten al país, porque están a espaldas al país fundamentalmente con el modelo que queremos construir. Y es parte de las cosas que tenemos que ver. Debemos profundizar la valoración y la defensa de la soberanía, la formación de una cultura para la paz, lealtad a la patria y la integración latinoamericana. Y lo que tiene que ver con la emancipación, fomentar la capacidad crítica y reflexiva, carácter integral de la formación, educación transformadora, combatir las estructuras de opresión, etcétera, etcétera. Yo me atreví a construir un concepto que tiene que ver con el tema que estamos debatiendo, que es lo de la educación integral. Y esto tiene una connotación fundamental porque tiene que ver con la concepción de la educación que tiene el sistema capitalista y el que nosotros intentamos construir, que es el modelo socialista bolivariano. Ellos pretenden formarnos como nos formamos, que en la época uno estudiaba primaria, bachillerato, con que veamos las áreas del conocimiento atomizadas. Es la atomización del conocimiento. ¿Qué intentamos nosotros? Y es expresión del sistema de educación bolivariana, que es parte del legado que nos deja el profesor Aristóbulo Istúriz y el comandante Chávez. Es la integración del conocimiento. Yo no puedo ver la biología separada de la física, o la educación física separada de la física. No, y ese es parte del debate y es parte de la profundización que tenemos que ver en función de lo que tiene que ver con los programas nacionales de formación que estamos impulsando a nivel de las universidades. Es decir, y leo aquí, el enfoque educativo que busca el desarrollo, educación integral debe ser el enfoque educativo que busca el desarrollo holístico de carácter sistémico, entendiendo sistema, las partes forman el todo y el todo forma las partes, pues. De eso se trata, es la integración del conocimiento, del ciudadano, la ciudadana, fomentar habilidades críticas y creativas, al igual que la formación en valores. Es decir, Simón Rodríguez, en otras palabras, pues. Ya Alejandrina, siendo la Simón Rodríguez, tiene que hablar de Simón Rodríguez y citarlo, por supuesto. Pero siempre Simón Rodríguez ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos recatar, actualizar y profundizar es el sistema de educación bolivariana, bajo el principio de la continuidad humana, el continuo humano fundamentalmente, impulsando el sistema emancipador contextualizado por la Revolución Bolivariana, en donde los conceptos de convivencia y el hacer fortalecen la producción del conocimiento emancipador, autónomo y soberano,
desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Esa es parte del continuo humano. ¿Con qué concepto? ¿Con qué principios? ¿Con qué pensamiento? Con el de Simón Bolívar, con el de Simón Rodríguez, el de Belén San Juan, el de Luis Bertrán Prieto Figueroa, Luis Vigó y por supuesto ahora Aristóbulo Istúriz. Por otro lado, ¿qué creo yo de las propuestas que uno puede debatir de este Congreso y en este tema de educación integral y lo que tiene que ver con el trabajo emancipador? Bueno, tiene que ver con que nuestro proceso educativo debe tener un desarrollo endógeno, lo que tiene que ver con el territorio, la toparquía que hablaba Alejandrina, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, cómo nosotros nos adaptamos a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, cómo nos adaptamos a las nuevas tecnologías, el desarrollo científico, que sea autosustentable, y cómo llega la educación al territorio donde considero yo que hemos avanzado más en el nuevo modelo que estamos construyendo. El aporte fundamental al socialismo que hizo el comandante Chávez tiene que ver el socialismo en el territorio. Y ahí tiene que ver cómo se hilvana, cómo se entrelaza las universidades, todo el sistema educativo con el territorio fundamentalmente. Que se ha logrado con las salas de autogobierno, lograr el poder popular para que vaya creciendo. Y un poco en el pensamiento robinsoniano del aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a hacer, aprender haciendo y enseñar produciendo, educando para el trabajo y para la vida. En otras palabras, el trabajo emancipador, ¿qué es lo que busca? Liberar al trabajador de las condiciones de explotación, porque todavía tenemos esas condiciones. Todavía, como lo escribió el comandante Chávez en el primer plan de la patria, en su preámbulo, él decía que todavía estamos en un modelo capitalista y estamos apuntando a una transición hacia el modelo socialista. Pero hay los primeros pininos, pues, de crecimiento del socialismo hasta ahora. El derecho a la educación es parte del socialismo, porque el capitalismo no quiere que el derecho a la educación sea público y gratuito, y nosotros estamos cumpliendo con ese planteamiento. Erradicar la desigualdad, se debe valorar la dignidad humana, la participación activa de los trabajadores en la gestión y dirección de las empresas, contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad, el socialismo bolivariano. Es parte de lo que pudiéramos hablar o pudiéramos conceptualizar lo que tiene que ver con el trabajo emancipador. Y yo tenía unas 5 propuestas para que no quedemos que este Congreso quede, como decía Chávez en el pasado, cuando los eventos internacionales, vamos de congreso en congreso, de evento en evento, y no hay propuestas concretas que llevar a la realidad. Uno, que tenemos que profundizar la relación de la institución educativa con el espacio comunidad, es decir, la territorialización. 2, actualización de la filosofía de educación como pedagogía crítica y construcción de la pedagogía bolivariana con la didáctica transformadora. 3, la formación de nuevos ciudadanos acorde a la nueva sociedad en construcción, el socialismo bolivariano, de manera integral y continua. 4, desarrollo curricular adaptado a la nueva realidad, a la nueva época mundial que responda a la concepción del continuo humano. Y 5, desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación y el buen uso didáctico de la inteligencia artificial. Hay una frase de Carlos Marx que escribió en la Primera Internacional, hablando de la emancipación, él decía, la emancipación de la clase obrera será obra de los obreros mismos. Es decir, todo lo que explicaba Wickham de la innovación, de la inventiva de los trabajadores, el ejemplo que ponía el caso de los trabajadores eléctricos, tiene que ver con eso. La recuperación de nuestras industrias, la recuperación de la industria petrolera es la innovación, la inventiva. Con eso que vamos a lograr emancipar a la propia clase trabajadora. Y quiero terminar con 2 cosas, o 3 cosas, mejor dicho. 1, citar al artículo 3 de la Constitución. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar esos fines. Es decir, que ambos conceptos están entrelazados en sí, son dialécticos, ya que la educación es fundamental para el desarrollo de las competencias y valores necesarios para un trabajo emancipador, y este puede ser proporcionar la práctica sobre lo aprendido.
y dos citas que quiero leerles. Los gobiernos deben ver en la primera escuela el fundamento del saber y la palanca del primer género, que han de levantar los pueblos, el grado de civilización que pide el siglo. El interés general está clamando por una reforma de la institución pública. La América está llamada por las circunstancias a emprenderla. La América no debe imitar servilmente, sino ser original. Simón Rodríguez. Y otro pensamiento, el maestro es pieza clave para consolidar nuestro modelo socialista bolivariano, en el pueblo, el cual se fundamenta en la igualdad, solidaridad, amor y justicia social. Aristóbulo Istúriz. ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias, camarada y amigo Rafael Chacón, por esas expresiones, propuestas, conclusiones. Creo que ese documento es importante incorporarlo a lo que estoy aquí recaudando, Rafael. Y menos que no te lo vas a llevar. Bueno, ahora la otra fase es solicitarle a los conferencistas que si tienen algo que agregar, muy brevemente, por favor lo hagan, si van a complementar, o si no entramos en las preguntas y respuestas, se les agradece que sean escritas para darle más dinamismo, ¿ok? Bueno, por favor, que alguien pueda recogerlas por allí. Vamos a recogerla. Pásala de una vez, Gloria, hazme el favor. Bien, bien. Al panel. Ese panel de brillantes profesores que nos acompañan en este encuentro de saberes. Les pregunto, ¿creen ustedes que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y bloqueos por parte de Estados Unidos a nuestra economía se hubiese dado igual si no tuviésemos una economía rentística? Razone su respuesta para el panel. ¿Está bien así? Repítelo un momento. La repito, ¿verdad? Sí. Sí, yo me imaginé que... ¿Creen ustedes, fíjense ustedes, que la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y bloqueos por parte de los Estados Unidos de Norteamérica a nuestra economía se hubiese dado igual si no tuviésemos una economía rentística? Que por cierto, estamos tratando de cambiarla, ¿no? Adelante, Rafael. En mi exposición yo señalé lo siguiente, que las razones de los intentos de agresión, el bloqueo criminal, la guerra económica, la guerra multiforme o híbrida, como lo llaman otros autores, tenía dos razones. El quererse apoderar de nuestra riqueza, y fundamentalmente el petróleo, y la otra razón es política, por el impulso del modelo que estamos creando, que es el socialismo bolivariano. Esa es la razón que yo creo que es fundamental. Veamos Cuba. ¿Ustedes saben cuál es la primera riqueza cuando nació la Revolución Cubana? Cuando el Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos llegaron al poder por la vía de la guerrilla. Era la caña de azúcar. Y ahora ¿saben cuál es la principal riqueza de ingreso que tiene la Revolución Cubana? El turismo. Y una isla tan pequeña, perdonen la comparación, ¿por qué lo querían invadir? ¿Por qué sigue bloqueado? Más de 60 años bloqueado, tiene su guerra económica contra Cuba, Estados Unidos y otros países del mundo, y sí que quiere seguir siendo atacado. Porque como yo explicaba, Cuba en los 60, 70 fue referencia mundial. Era ejemplo de que el socialismo tenía vital importancia para la humanidad, y sigue siendo así. ¿Por qué cuando cayó el muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, llegó un autor famoso, Fukuyama, y dijo, fin de la historia, la única alternativa al mundo es el capitalismo? Bueno, la razón fundamental, y cierro con esto, es porque nosotros estamos apuntando a un modelo de carácter humanista que es el socialismo bolivariano. Esa es la razón fundamental. Así, tuviésemos o no tuviese petróleo, hubieran seguido queriendo bloquear y atacar y querer invadir a nuestro país. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Una pregunta por acá al
abogado Wickerman Paredes. Wickerman Paredes. Yo vengo diciéndole Wickerman Ángel. Escuche bien. Sin los técnicos de la ortopedia, estoy leyendo exactamente lo escrito, ¿no? Sin los técnicos de la ortopedia, o sea, ortesis, y los técnicos de prótesis, pies, piernas y manos, los pacientes congénitos, traumáticos y operados, es complicado su desarrollo y recuperación. Entonces, estamos hablando de un déficit, ¿no? ¿Okay? Falta más formación de técnicos de ortoprótesis. Esta pregunta va dirigido a Wickerman. Sí, bueno, nuestra exposición justamente gira en torno a la necesidad de precisar un esquema que nos permita ubicar cuáles son esas ocupaciones. Por eso el INSEE ha transformado todo su currículo y se guía por el Catálogo Internacional Uniforme de Ocupaciones de la OIT y el Catálogo de Ocupaciones de Venezuela para poder construir su respuesta formativa a esas áreas técnicas clave para el funcionamiento de la sociedad. Ahora, cuando nos referimos a la necesidad de un sistema, implica también detectar muy a tiempo cuáles son esos técnicos que el país requiere para desarrollar su economía, su modelo y su independencia. Es decir, no podemos pensar en el 30, los técnicos van a formar para el 31. Tenemos que, desde los espacios productivos, desde las comunas, desde los circuitos comunales, desde la vida misma, cuáles son aquellos rubros y aquellos espacios, aquellos técnicos que requerimos. Y luego, cuando hemos señalado que ha sido subvalorado siempre la formación técnica, es porque en el imaginario se nos ha instalado que hay que ser abogado, hay que ser sociólogo, ¿no? Hay que ser periodista, ¿no? Cuando chiquitico a uno siempre le preguntaban, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú cuando seas grande? Si usted decía mecánico, la mamá lo veía feo. O si decía electricista, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿No? Pues si usted decía abogado, ese sí, ese muchacho va a ser grande, ¿no? Los abogados no sabemos que hacer casi nada, ¿no? Necesitamos hacer lo que decía Alejandrina. Casi todos los países del mundo se plantean la necesidad, por supuesto, de alcanzar los títulos universitarios que nos dan. Tiene una función la universidad, por supuesto. Te dan un marco rector de la vida. Te dan las herramientas para dirigir. Pero si tú vas a dirigir y no sabes hacer, una paradoja que siempre colocamos. Ustedes han visto a un ingeniero en el área de la construcción civil. Sin el maestro de obra, ese ingeniero no es. Sin el albañil, ese hombre o esa mujer está muerta. Es decir, fue formado en la universidad, sobre un área técnica además, pero para una función de dirección. Es la división social del trabajo. Caemos nuevamente en la necesidad de la revisión crítica y las perspectivas de las categorías marxistas. Es la división odiosa entre lo manual y lo intelectual. Y ahora que vivimos en este tiempo donde casi toda la vida está regida por la inteligencia artificial, entonces resulta que ahora todos, indistintamente del título que tengamos, somos aprendices de la inteligencia artificial. Es decir, que es imprescindible también darle un golpe al esquema cultural impuesto también por el hegemón para darle el valor a la formación de los hombres y mujeres que hacen posible el hacer. La educación está basada en el ser, en el convivir, en el conocer. Son las dimensiones, ¿no? Son el enfoque de los compañeros y compañeras que son estudiosos del campo de la educación. Pero hay una dimensión que es imprescindible, que es la del hacer, y en la cual nosotros como República Bolivariana de Venezuela tenemos una gigantesca deuda. Somos y seguimos formando hombres y mujeres y estamos además graduando, pero por montones. Pero nos falta, uno, precisar cuáles son esas formaciones que el país requiere para el desarrollo. Porque no puede estar el currículo basado en la demanda. No puede estar el currículo
basado en aquello que la cultura nos inocula que debemos ser. Si es así, entonces está bien que nos sigamos formando todos. Dice un amigo mío, aquí hay más abogados que gente. Todo el mundo estudia para abogados. Claro, porque las empresas norteamericanas necesitan muchos abogados para hacerle el pleito a la República Bolivariana de Venezuela, que le defiendan sus intereses en su propósito de llevarse nuestros recursos. El hacer es imprescindible, es fundamental, pero nosotros todos como colectivo, y aquí asumimos autocríticamente también una responsabilidad, cuando se nos dice que alguien está siendo formado en la universidad, nos parece bien y eso es correcto. Pero si esa persona le dice que se está formando en el INSE, lo ven así como que, ¿qué le habrá pasado a esta persona? Hace falta dar ese giro, porque casi todos los países del mundo, Europa toda tiene sistemas de formación técnica profesional y da un alto valor a la formación ocupacional. Asia, China, Rusia, los Estados Unidos. Si usted se forma en el hacer, en lo técnico, usted es valorado por la sociedad. Pero nosotros, en la perspectiva cultural nuestra, todavía nos falta mucho para alcanzar y darle la importancia a esos técnicos a los que se refiere el compañero de la pregunta, o a los técnicos dentales, o a los mecánicos, a los carpinteros, los herreros, los soldadores, y aquí puedo pasar la tarde diciendo toda la clasificación de los catálogos de ocupaciones, y además decirle a todos que tenemos enormes déficits de formación en cada uno de esos campos. Las universidades nuestras no pueden seguir formando solo las carreras que tradicionalmente hemos formado. No podemos seguir ofreciendo derecho, sociología, comunicación, ¿verdad? Si no concebimos qué es lo que requerimos como colectivo, como patria, qué requiere esta patria formar. Y luego también las universidades deben revisar profunda y auténticamente sus prácticas educativas para vincular desde el primer año, como lo hacen las carreras de salud, que sí vinculan desde el primer año al médico al campo práctico, pero no todas las carreras hacen eso. Y además en su recorrido curricular, garantizar que esa persona que va a dirigir porque obtiene un título universitario, sepa hacer y tenga la ética para mandar porque sabe hacer. No, usted no puede pretender dirigir maestros de obra y albañiles y usted nunca pega una pared y se le cae. Pero usted es el ingeniero y el jefe es el que más gana. Esa es la crítica que hacemos desde... Ahora, todo esto ocurre, tanto la ausencia en el impacto del hecho cultural, porque nosotros, influidos por la lógica norteamericana de dominio cultural, seguimos pensando que es con las universidades que vamos a desarrollar al país. Y claro que las universidades hacen un aporte importante y clave y fundamental. No estoy aquí atacando a las universidades, pero se hace imprescindible que nosotros como pueblo, como sociedad, como ministerio rector del proceso social del trabajo, desarrollemos estrategias para elevar a otro nivel la importancia de la formación técnica y profesional de nuestro país, que nos lleve a atender ese propósito central de la Revolución Bolivariana, que es la diversificación de la economía, para no seguir dependiendo solo de los ingresos petroleros y desarrollar cada uno de los sectores económicos que están planteados en los 13 motores. Gracias, Wickerman. Yo quisiera complementar algo, de verdad que son muy acertadas tus palabras con esto de la división social del trabajo, y es que me hiciste recordar que en mediodía de hoy, nuestro camarada vicepresidente sectorial en materia del socialismo social y territorial, Héctor Rodríguez, él hacía una pregunta, que si éramos capaces de en 10 años haber resuelto con nuestras propias manos, actitudes, voluntades, disposición, esfuerzo, los venezolanos todos y todas, tomando en cuenta y la disponibilidad de nuestros propios recursos, construir unos 10 millones de viviendas, por ejemplo. 10 millones de viviendas. La gran mayoría dijo que sí, pero cuando Wickerman dice que un ingeniero no agarra una pala, o un médico como yo no encala una pared ni pega un bloque, la cosa comienza a complicarse. Porque a nosotros nos enseñaron así. Yo recuerdo a mi padre, que Dios lo tenga en la gloria,
Él me decía, él era albañil, maestro de obra. Y yo veía el esfuerzo, el sacrificio de un albañil de verdad, y por eso es que cuando hablamos de la seguridad social, de un sector que merece una buena seguridad social son los albañiles, que de verdad tienen un trabajo muy arduo. Y él me decía, no hijo, estudia, y ¿qué quieres estudiar? Y digo, no, yo quiero estudiar medicina, qué bueno, para que no estés trabajando esto yo todos los días, un andamio, un bloque, uno no sabe cuándo se va a caer, le va a caer una pared encima, no sé qué, ¿ves? Y uno se forma así. Y ya después de esta edad, uno piensa, bueno, pero ¿por qué un joven no puede construir su casa? Yo conocí jóvenes que en tiempo de 6, 7 años construían su casa como les daba la gana. Inmensas casas, ellos mismos. Estudiaban, se preparaban, eran asesorados y se ponían de acuerdo con la gente de la comunidad, ahí un albañil, y ellos también, ¿no? O sea, preparaban la mezcla, ayudaban a pegar bloque, a tirar la hilada, a encalar, a echar las bases, las columnas, la viga corona, con la gente del mismo barrio. Y él construyó su casa en 5 o 6 años, con paciencia, un bloque hoy, otro bloque mañana. Pero el joven, actualmente, ¿qué pasa? No, yo tengo que tener plata, ingreso para pagar la casa así, cash. O sea, si todos los jóvenes se disponen a formarse y a trabajar en conjunto para construir su casa, la construyen. La construyen con la paciencia y en el término del tiempo. Pero eso no ocurre porque la división del trabajo, en cuanto a que el trabajo intelectual, el trabajo manual, son distintos. Entonces, en eso, ese es uno de los elementos que me hace recordar a Simón Rodríguez, ¿no? Donde él, no sé, me contaron que Simón Rodríguez no daba clase en un aula, se iba para el campo, se iba para allá, para el patio. Mire, esta es una hoja, ve. Lo que usted viene en el libro ahí, que esa es una hoja, ve, tócala aquí. ¿Ve? Esta es una rama, este es el tallo, mira la raíz, sácala ahí, tócala. Bueno, eso está peor ahora, porque ahora aparece en la pantalla, ¿no? La pantalla. Yo tengo una nietica y le digo a mi hijo, mira, saca a la nieta al zoológico. Anda, que vea la gallina, ¿vale? Que vea el pato y que toque ahí el conejo. Porque ella lo ve por la pantalla, o tiene un muñequito ahí que está agarrando de peluche, ¿no? Cuando vinieron aquí a Caracas, yo la llevé para allá, para Caricuao. Toca ahí esos monitos, esas cosas, para que vea qué es eso. Eso tenemos que hacerlo. Como enseñaba Simón Rodríguez, sobre la propia realidad. Entonces, muy bien, Wickerman, ese planteamiento es lo correcto. Hay que formar técnicos, hay que formar oficios, ¿no? Que son los que dan dinamismo incluso a la economía. Eso está demostrado, que se mueve la economía. Por aquí está, esto no es una pregunta, sino una, bueno, aquí hay otra. Esto es una sugerencia planteada. Sería bueno más canaimitas. Se retome ese programa de abastecimiento tecnológico. Muy bien, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Ok? Chávez estaba más en línea con lo tecnológico. Chávez estaba más en línea con lo tecnológico, más adelantado que nosotros, y eso no lo decimos, tenemos que decirlo. Chávez, creo que fue el año 2001, emitió un decreto de que la Internet era una herramienta para el desarrollo del país. ¿Y qué hizo Chávez? Desarrolló aquel programa que se llama, ¿qué? Alfabetización tecnológica, ¿verdad? Los infocentros. ¿Dónde metió Chávez los infocentros? En el barrio, allá en lo más profundo del barrio, con unas computadoras para que las personas, los adultos mayores, los muchachos que no tienen computadora llegaran hasta allá y se familiarizaran con la tecnología. ¿Y qué más hizo Chávez? Se buscó inmediatamente con los chinos el satélite Simón Bolívar. La dimensión y la visión de la tecnología al servicio del pueblo. Y eso hay que reconocerlo porque precisamente el presidente Chávez ya veía
Esto que estamos viviendo, ya Chávez lo veía. Ya Chávez lo veía. Y por eso se adelantó. Lo que pasa es que ahora, con la guerra, con el bloqueo, no nos ha permitido avanzar con tanta magnitud. Pero estamos haciendo. Nada más y nada menos con la Universidad de la Ciencia. No es cualquier cosa esa universidad. Entonces, estimamos que eso nos permita seguir creciendo, pero al servicio del pueblo. Milagro Gil. Hay un divorcio entre escuelas, liceos, universidades, alcaldías, INSE, entidades de trabajo y pueblo. Esto está muy interesante. Un divorcio entre escuelas, liceos, universidades, alcaldías, INSE también, entidades de trabajo y pueblo, para hacer planes de desarrollo local. Ah, viene el asunto de la comuna, muchachos. ¿Ok? Eso que está diciendo Wickerman, ¿no? Las necesidades, las realidades propias allí tienen que generar, ¿no?, un diagnóstico sobre esa realidad y allí los planes que tengan que ver con la formación, ¿no? Entonces, existe un divorcio entre estas entidades para hacer planes de desarrollo local. A los panelistas, no es penalistas, es panelistas. Pregunta: ¿cómo lograr esta integración a corto plazo e impulsar la educación y el trabajo liberador y digno? Adelante. Miren, si hay en pleno desarrollo una experiencia concretica que ustedes la tienen aquí en Caracas, que lo lleva a cabo la almiranta Carmen Meléndez, y estableció lo que llama la ruta, la caravana de los sueños. Va de parroquia en parroquia, atendiendo las consultas que se han hecho de los circuitos comunales, pero instala a nivel de los circuitos comunales una dinámica de debate sobre las 7 transformaciones. Entonces, las conclusiones de cada una de las 7 mesas se presentan al día siguiente del debate y allí se elevan cuáles son las necesidades que tiene ese circuito comunal territorial para que cada una de las instancias que tenemos responsabilidad asumamos lo que nos corresponda. En este caso, el INSE atender la formación técnica de ese circuito comunal y las universidades lo que le corresponde a las universidades, las escuelas lo que le corresponde a las escuelas y los liceos. Es una manera dinámica, pero además que permite el debate en las bases, desarrolla esa orientación clave fundamental que en este momento significa que todas las instituciones se salgan de sus comodidades, de sus oficinas y se vayan al territorio a dialogar en el territorio. Bueno, comodidades digo entre comillas, por cierto, hacen algunas comodidades entre comillas, pero significa esa puesta en escena de lo que nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro de hacer las cosas desde el territorio, mucho menos, con mucho menos práctica desde la oficina. Entonces, digamos que ese ejercicio que hizo la almiranta Carmen Meléndez es un ejercicio digno de rescatar, que permite articular los esfuerzos institucionales junto a las aspiraciones, a la detección de necesidades, pero además es un ejercicio muy robinsoniano de nuestra gente, de los circuitos comunales, con sus proyectos productivos, con sus prácticas, con su mapa de sueños, con su mapa de esperanza, y además diciendo, miren, nosotros estamos pidiendo a ustedes que vengan a hacernos nada, nosotros estamos diciendo aquí lo que hay que transformar en la realidad y estamos dispuestos nosotros mismos a hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, que el Estado nos contribuya con lo que le corresponde. Entonces hay un ejercicio también de la corresponsabilidad que se estableció en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Permite transformar el Estado porque lo saca de la oficina y permite además construir una mirada colectiva, una mirada social, una mirada pertinente, una agenda concreta de acción, que son los códigos además grandiosos que se vienen desarrollando. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? No. ¿En algún país latinoamericano? No. Esa práctica de liberación, de emancipación, de educación emancipadora y liberadora se está haciendo en la República Bolivariana de Venezuela en pleno desarrollo de la Revolución Bolivariana. Esa es la clave. Bueno, ese es uno de los ejemplos, una de las maneras, una de las respuestas. Pero, como decía Alejandrina, nosotros somos un pueblo con capacidades de creación, de innovación y frente a la agresión. Bueno, miles de respuestas están surgiendo para sacar adelante
para salir adelante y para desarrollar nosotros nuestro proyecto de desarrollo nacional. Bueno, yo creo que estamos listos, ¿verdad? Vamos a darnos un fuerte aplauso. Gracias por estar con nosotros y a releer al maestro Simón Rodríguez, los que quieran por ChatGPT, los que quieran en físico y sobre todo reflexionar sobre cada experiencia. Muchísimas gracias.